Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de Tiempo de Helados. En esta ocasión vamos a hacer la visita obligada que tenía bastante tiempo pendiente. Lo que pasa es que cuando quise hacerla empezaron a caer reviews de ese juego por todos los canales y dije, mira, para no saturar, vamos a hacerlo un poquito después. Más que nada porque lo voy a tener que hacer tarde o temprano, sí o sí. Se trata del segundo juego del Mundo de Tinieblas. El juego que sacaron White Wolf justo después de Vampiro. Algunos ya habréis adivinado cuál se trata. Se trata evidentemente de Hombre Lobo del Apocalipsis, o Werewolf de Apocalypse. Esta es la edición americana, evidentemente la edición de White Wolf. Es que una vez que la tuve ya no podía comprar la edición de factoría. Principalmente porque este cómic estaba en blanco y negro. Este es un cómic que además estaba ilustrado por Donny Terlizzi, que algunos ya lo conoceréis de otras obras, como por ejemplo Changeling en el Sueño, la primera edición. O por ejemplo, Planescape, la ambientación de Advanced Dungeons and Dragons. Principalmente porque hizo gran parte de las ilustraciones interiores. Los bestiarios son suyos y son una auténtica maravilla. Principalmente porque le pega bastante más, por ejemplo, este tono a Planescape que no un poquito a Werewolf. De hecho, la mayor parte de las ilustraciones interiores de Werewolf, podemos hablar del arte porque aquí ya un salto cualitativo, de lo que se podía hacer. Ah, por cierto, el cómic, por cierto, continúa por la parte de atrás. Por la parte de atrás del libro, o sea, es una... Esto es una maravilla. Esto de que te vayan con... Esto es de la primera edición, por cierto. Esto ya en la primera edición salía. Esta es la segunda edición americana. Esto de que te vayan contando, a medida que te van contando el combate, que vayas teniendo el combate poquito a poquito. Y además es que lo jodido es que en la edición americana tenía bastante más sentido, porque además te ponían cositas que además pegaban. Por ejemplo, aquí también tienes la descripción de Crinos y aquí tienes un Crinos. O sea, esta edición en cuanto a... gráficamente es que le pega casi 20.000 patadas a casi todo lo que sacaron en la época. Y bueno, ¿de qué va Hombre Lobo en el Apocalipsis o Werewolf, que es como lo llamo yo? Más que nada por costumbre. Werewolf trata de los cambiantes, los cambiapieles, la gente que cambia a formas animales, incluso a... Bueno, lo que los vampiros llaman los lupinos, pero que ellos mismos se llaman los garús, los hombres lobo. A diferencia de lo que de lo que se llama en las películas de Universal, el típico mito del hombre lobo, que es mordido y luego se transforma en la luna llena, aquí en Hombre Lobo del Apocalipsis se trata de una especie aparte, una especie de especie mixta entre espíritu y mortal, que el mortal puede ser tanto lobo como humano, que se llaman a sí mismos los Garú. No confundir con los Lub-Garú, pero son los Garú. Los Garú son los guerreros de Gaia, los guerreros del espíritu de la Tierra. Se dedican a defender la Tierra de las amenazas que intentan desestabilizarla y destruirla. Principalmente lo que era la cosmología de Hombre Lobo es ya un salto increíble, o sea, ya deja todo lo que es la mitología judio-cristiana de vampiro aparte. Y se inventan una mitología que algunos podrían decir que tiene algunos paralelismos, como por ejemplo con el hinduismo, pero que se basa principalmente en una trinidad, que sería el Weird, que no sé cómo... Voy a hablar mucho en términos ingleses porque realmente de la traducción de factoría es que no tengo prácticamente nada. El Weird, que creo que lo tradujeron como el caos, que es una especie de fuerza creadora del cosmos, que se dedica a crear, pero es absolutamente todo caos. Luego hay otro aspecto que sería la tejedora, que sería una entidad que normalmente se suele representar como una especie de araña enorme, que se dedica a tejer redes que mantienen la realidad más o menos de una manera coherente. Lo que pasa es que si se le deja, tanto si al Weird como a la tejedora se las deja sin control, el Weird crea demasiadas cosas caóticas, mete demasiado caso al cosmos, y la tejedora lo convierte todo en una llanura estéril en la cual no pasa absolutamente nada, porque que pasen cosas evidentemente es caótico. Esto también tiene ciertos tintes morgoquianos. Y luego hay una especie de fuerza que es que históricamente es la balanza cósmica, sería la balanza cósmica de Morgoth, o sería Shiva en lo que sería la mitología hindú, que es el Wyrm, que es la fuerza de la destrucción.
Una fuerza que se encarga simplemente de acabar con el exceso de orden y el exceso de caos y dejar las cosas más o menos equilibradas. Lamentablemente el Weir cayó en las redes de la tejedora y se volvió loco. Y bueno, la tejedora después de... O sea, después de eso el Weir asumió de que la ecuación tenía un defecto de base y prefiere destruirla completamente. Y se corrompió totalmente y todos sus seguidores son criaturas mutantes como los fomorianos. Tiene incluso su propio grupo de garús que más o menos le sirven, que serían los Black Spiral Dancers, los danzantes de la espiral negra. Y bueno, los garús son una raza antiquísima que se dedica a preservar Gaia y que tiene varias características. Una de ellas es que cambian de forma. Evidentemente cambian de forma, si son lobos cambian de forma humanos o a una forma mixta, si son lobos se pueden convertir en humanos y en una forma mixta. Evidentemente, dependiendo del origen, tu personaje será ligeramente distinto. El sistema de hombre lobo es casi idéntico al de vampiro, salvo con algunas diferencias que comentaremos un poquito más tarde. Una de las mayores diferencias es que los orígenes pueden ser 3, que son lupus, que es un lobo, se ha sido un lobo en tu infancia, hominido, que sería si has sido un humano, y metis, que sería si eres hijo de una unión entre un hombre lobo y un hombre lobo. Una cosa que normalmente está prohibida, principalmente porque salen estériles y salen con algunas deformidades. Son esas cosas que pasan, evidentemente, porque los hombres lobo van teniendo relaciones entre sí, pero que normalmente suelen conllevar alguna vergüenza en la mayor parte de las tribus. Y bueno, aparte de eso tienes una especie de auspicio, que serían como una especie de clases de personaje, que van desde, que son Agrown, que sería el guerrero. Luego estaría, me lo voy a tener que mirar porque hace bastante tiempo que no juego. Galliard, que sería algo así como el bardo. El Philodox, que sería una especie de juez. Luego está, si no miro mal los auspicios, creo que me estoy dejando alguno. Principalmente creo que me estoy dejando los que son más exploradores. Luego están los teurgos, pero me parece que los teurgos van los últimos porque serían la especie de clase que son los magos, aunque aquí más bien la magia es de un tipo completa y absolutamente chamánico, o sea, no te encontrarás, bueno, dependiendo de la tribu a veces hay alguna variación, pero principalmente chamánica. Se trata que tratos con espíritus y intervenciones que se van haciendo. Y aquí tendríamos los auspicios. Vale, me estaba dejando el Ragabash, que sería algo así como una especie de pícaro. El que explora, el que se dedica a buscar en lugares secretos y descubrir información. Y bueno, después de elegir la clase, eliges la tribu. En la tribu, aquí ya hay una coincidencia extraña con Vampiro, porque 13 clanes, 13 tribus. Bueno, hay una 14ava que son los Black Spirals, pero esos prácticamente no cuentan. Y dependiendo del origen y tal, te van dando algunos puntos. De hecho, creo que si vas a la gente absolutamente munchkin que vaya directamente hacia los puntos, a pillarse máximas puntuaciones, no estoy hablando de dones, se irían directamente a pillar un lupus, a Round, Wendigo, principalmente porque dan la mayor cantidad de puntos de fuerza de voluntad, máximo de rabia y máximo de gnosis. O sea, es la combinación perfecta, por lo menos en ese aspecto. Y bueno, para hablar de las tribus, ha habido otros vídeos que han hablado de las tribus, yo voy a hablar poquito, principalmente porque no las conozco tanto, o sea, de este juego no tengo tantos suplementos, tengo algunos rabia, no sé cuál, pero no soy especialmente forofo de este sistema, ya luego hablaré por qué. Bueno, tenemos las Furias Negras. Sí, por cierto, este es de la primera edición de Werewolf. Lo utilizo porque me gustan bastante más las ilustraciones. Ya sabéis que soy un fan de Tim Brooke y en este libro se salió un poco. Las Furias Negras. Las Furias Negras serían como una especie de herederas de las Amazonas. Es una tribu que es todo tías. Aunque bueno, puede haber algún que otro tío, pero principalmente es una tribu matriarcal. Y bueno, no voy a extenderme mucho más en ello. Los roehuesos,
que los robuesos serían hombres lobo urbanos, pero hay otra tribu, aunque hay otra tribu de hombres lobo urbanos y prácticamente casi todos los hombres lobo realmente pueden estar en las ciudades, aunque evidentemente hay excepciones y pequeñas puñetas que te van sucediendo teniendo en cuenta de que no eres exactamente humano. Los rehuesos son hombres lobo que medran en lo que serían los estatus más bajos de la sociedad. Suelen tener un trasfondo así como vagabundo y tal. Y son también los que pueden adoptar a gente que no quiere nadie en las otras tribus. De hecho, aquí es una de esas tribus que te acepta si eres metis, sin ningún tipo de problema, porque son más o menos los descastados. Serían como el Nosferatu de vampiro. Estoy simplificando muchísimo y me vais a pegar una curra en los comentarios que lo flipas, pero bueno. Esto es más o menos un resumen así rápido y bastante sencillito. Los hijos de Gaia. Los hijos de Gaia son una tribu que me parece que es casi la más moderna, si no recuerdo mal, porque son como una especie de amalgama de las otras tribus. Y bueno, son pacifistas, o sea, son más conciliadores, más de meterse dentro de lo que serían las políticas de las tribus y hacer que más o menos todo el mundo trabaje en sintonía. Aquí hay sociedades, pero las sociedades son como un poquito más tribales, o sea, tú te vas a una ciudad o a un lugar, normalmente no a una ciudad porque las ciudades son territorios que están controlados por vampiros, malas personas, gente que tiene influencia, a la que el Wyrm ha influenciado y ese tipo de cosas, y suelen estar más en el campo. En los campos normalmente suelen haber grandes nodos, que aquí me parece que los llaman cairns, en los cuales lo que sería la barrera con el mundo de los espíritus es más tenue. Hay mayores energías para que puedan absorber los hombres lobo y regenerar su gnosis, que es su conexión con el mundo espiritual. Y evidentemente allí normalmente el que es la tribu más fuerte del lugar normalmente suele ser el que domina ese cairn. Y las políticas normalmente suelen ser a veces se gobierna por la fuerza, a veces con alianzas un poquito inestables y siempre con la amenaza del Wyrm encima. Normalmente, pues bueno, los hijos de Gaia normalmente suelen ser los que suelen ir de buen rollo, los conciliadores. Y vamos a ver, los siguientes, los Fianna, que evidentemente, no sé si ya te decía si esta ilustración a mí me encanta. Es una pasada. Bueno, los Fianna son los que tienen un origen gaélico, irlandés. Hay bastantes tribus que son de algún tipo de origen étnico particular. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Otra ilustración que mola. La de los Get of Fenris. Los Get of Fenris son de origen más bien nórdico. Tienen bastante mal carácter. Son casi todos muy belicistas. De hecho, los Aronsville Get of Fenris normalmente suelen ser unos machacas de cuidado. Y bueno, la verdad es que a la gente que le gustaban las hostias normalmente suele haber algún Get of Fenris por lo que sería el grupo. Tenemos aquí lo que serían los Gaswalkers, los moradores del cristal, que serían, si los rehuesos serían la tribu urbana de los descastados, estos ya van un poquito más para entrar en sintonía con lo que sería la ciudad en sí, lo que serían los espíritus de la ciudad, los espíritus de la tejedora. Son el tipo de personaje que llevaría un jugador que no le mola tanto el rollo rural y quiere llevar cosas de ciudad, en la cual hay un poquito más interacción con cosas urbanas, y normalmente lo que suelen hacer es tener sintonía con espíritus de las ciudades y manipular un poquito la tecnología. O sea, es una tribu que mola bastante. Además, como podéis ver, casi todas las tribus, al igual que las de vampiro, los clanes de vampiro tienen su propia simbología, lo cual mola muchísimo. Los Red Talons. Los Red Talons son una tribu que son prácticamente todos lupus y son bastante antihumanos. De hecho, si habíamos hablado de que los Get of Fenris eran belicosos, estos son belicosos al cuadrado. Pero además son belicosos al cuadrado, además con los propios hombres lobo, que no son lupus. O sea, son bastante puristas. Lo bueno que tiene es que son bastante de ir a por Gaia y son bastante... y hacen bastante piña en ese sentido, pero son bastante belicistas. Aunque también hay que decir que con bastante razón.
Los Shadow Lords. Los Shadow Lords son la tribu que llevarían toda la gente que normalmente suele llevar un tremero y un malinchista. Son los que son la honorable oposición de otra tribu, que lo haremos un poquito más adelante. Y son los que les gustan el tema de las tejemanejes en las sombras, el hacer complots, el hacer las cosas que ningún otro haría por el tema de ensuciarse las manos. Es una tribu que está bien. Dejémosla en que está bien. El trasfondo normalmente también es bastante, si no recuerdo mal, es eslavo, de Europa del Este y ese tipo de cosas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos los Alien Striders, que los Alien Striders serían algo así como las tribus de hombres lobo arábigas. Y bueno, su organización es bastante laxa. O sea, son un poquito parecidos a lo que serían los gangers de vampiro. Son un poquito los que van a por libre, pero tienen una asociación un poquito de tribu, pero con su propia etnicidad. Está muy bien. Realmente casi todas las tribus están bien. O sea, esto no es un juego en el cual hubiera problemas, especialmente con la cantidad de tribus y lo que se llevaba. Y las garras, los colmillos plateados, o Silver Fangs, que que serían el equivalente a los Ventrue. Sí, ya sé que estoy hablando mucho de equivalentes. Sería el equivalente a los Ventrue, son los hombres lobo con ascendencias más nobles y que normalmente les tienen más el tipo de responsabilidad necesaria para asumir el cargo del liderazgo. Lo que pasa es que se tratan muy mal cuando no son los líderes, lo cual les hace especialmente odiosos. Pero bueno, y estos serían las... Ah, bueno, perdón. Había una que se me había olvidado completamente. De hecho, se me habían olvidado unas cuantas. Es que he llegado a los... Yo he llegado a los Silver Fangs y me ha dado ya ganas de decir, bueno, ya he acabado. No, los Stargazers serían... Es que serían algo así como la tribu de los que les gustan las filosofías orientales, de artes marciales y tal. Son una tribu que es bastante... De hecho, creo que es la más pequeñita de todas, francamente. Los Uktena, que serían los hombres lobo de Sudamérica, todo lo que serían tradiciones precolombinas sudamericanas, serían los Uktena. Además son los que tienen una afinidad más fuerte con los espíritus, teóricamente, y está bien, o sea, es también otra tribu que está muy bien. De hecho, todo está bien aquí. Y los Wendigo, que serían los de tradición norteamericana. Porque no vamos a juntar nunca a las tribus del norte y del sur. Tal, somos americanos, vamos a hacer que las tribus norteamericanas sean una parte de las del sur del continente, y no vamos a diferenciar entre las del sur del continente. Total, en Sudamérica aquí hay 4 gatos. Menudo. Evidentemente estoy siendo irónico, por si alguien no lo ha captado. Vale, pues esto es en cuanto a nivel de tribus. En cuanto a nivel de cómo se juega. A ver, en el mundo de Hombre Lobo, yo os he hablado del Wyrm. Principalmente a lo que se juega es normalmente lo que son los seguidores del Wyrm. Suelen intentar destruir el mundo de alguna manera o corromperlo de alguna manera. De hecho, el mundo de Tinieblas, según Hombre Lobo, está como está teóricamente porque la influencia del Wyrm es bastante grande. De hecho, influencia en políticos, influencia en la industria, influencia con criaturas que son suyas, como por ejemplo los vampiros. Y la mayor parte de las criaturas del mundo de Tinieblas que no sean hombres lobo, según ellos. Y hay algunas criaturas que son especiales de este libro, como por ejemplo los Fomori, que son humanos poseídos por espíritus del Wyrm llamados Banes o perdiciones, me parece. Y que van haciendo sus maldades. Entonces los hombres lobo normalmente entran en rabia, defienden la naturaleza y van a deshacer todo lo que están haciendo. Principalmente este es un juego en el cual hay mucho combate. Principalmente porque los hombres lobos son bestias. Son muy bestias. No me refiero a que sean unas bestias, sino que son tochos. O sea, simplemente con el tema del cambio de forma, cuando entran en una forma mixta, la forma Crinos, eso destroza todo lo que puedan tener por delante en el mundo de Tinieblas. Siempre he tenido en cuenta de que a nivel de poder
A nivel de poder de combate es lo más tocho que hay. El sistema prácticamente es el mismo que Vampiro, lo cual da algún que otro problemilla con el tema del combate. Principalmente vas a tirar muchos dados. Muchos dados. La única ventaja que hay es que como los hombres luego son tan tochos, los combates tienen tendencia a durar poco. Principalmente porque hay las cantidades de daño a veces son absurdas. Y bueno, aparte de esto, lo que serían los poderes no funcionan igual que en Vampiro. Al Vampiro teníamos una especie de pseudo habilidades llamadas disciplinas, en las cuales cada vez que te pillabas un punto en las disciplinas adquirías un nuevo poder con un sistema aparte. Aquí en lugar de ser escalonados y ser poderes que tienes que pillar en orden, aquí directamente tenemos una especie de nivel. Podríamos decir que tienes niveles. De hecho, normalmente los niveles van de 1 a 6. De hecho, en el libro básico te vienen de 1 a 5, pero hay un sexto, normalmente en los libros más gordos, de Garous, que son especialmente prestigiosos. El rango normalmente lo sueles conseguir haciendo acciones de determinado tipo. Y una vez que consigues las suficientes acciones de determinado tipo, de hecho consigues puntos que pueden ser de gloria, que suelen ser por temas de combate, honor, que suelen ser cosas hechas por temas sociales, y por último, honor, y me parece que había otro. ¿Cuál era el tercero? Discordia, que me parece que era con el tema de las tradiciones espirituales, si no recuerdo mal. Ya veréis que en este review disgrego sabiduría, que son sobre todo por temas de tradiciones y de trato con espíritus. Todo cuando demuestras tener la cabeza fría. Así que evidentemente no progresas de rango solamente con el combate, aunque ayuda bastante. Y de hecho es lo que primero a la gente va. Entonces, cuando subes de rango, puedes adquirir otro tipo de habilidades que no son las que podrías conseguir en nivel 1. Aquí esto funciona salvándolas mucho las distancias, como por ejemplo con el D&D. O sea, los hombres lobo tienen poderes que se llaman los dones. Y los dones los consigues de espíritus. Entonces, como un Garou de rango 1, que es como normalmente sueles empezar, solo puedes adquirir dones de rango 1. Si llegas al rango 2, puedes conseguir dones de rango 2. Pero no estás obligado a tener ninguno de los de rango 1. O sea, no hay requisitos. Que es la gran diferencia que hay con Vampiro. Aparte de esto, lo que son los teurgos tienen rituales que les permiten hacer interacciones con los espíritus. Y aquí llegamos a uno de esos temas que amplían bastante lo que sería el marco del mundo. En Vampiro principalmente jugabas en ciudades y jugabas en una realidad bastante cercana. En Hombre Lobo, además de jugar en el campo y jugar contra enemigos dominados por por el Wyrm, como por ejemplo la compañía Pentex, una mega corporación que gobierna directamente el Wyrm. Tenemos también lo que sería el mundo espiritual, porque no solamente en el mundo de Werewolf no solamente está lo que se ve, sino también está el mundo espiritual, que es lo que no se ve. Es una especie de mundo aparte llamado la Umbra, que en las capas más cercanas a lo que sería la realidad de la Tierra, está plagada por espíritus que normalmente suelen influenciar de maneras sutiles, o a veces no tan sutiles, a todo lo que le rodean. Si hay un lugar en el cual hay espíritus del Wyrm, la zona estará especialmente demacrada, corrupta y ese tipo de cosas. Si hay un lugar que, por ejemplo, está dominado por espíritus de la tejedora, será un lugar donde normalmente seguramente habrá edificios, o algún edificio de investigación, lugares juzgados, lugares especialmente proclives al orden. Si hay un lugar que está dominado por espíritus del Wyrm o el caos, estará lleno de espíritus de la naturaleza, espíritus salvajes, jaurías faéricos, podríamos decirlo así, aunque realmente las hadas en este juego son una cosita aparte. Y los hombres lobo, como son en parte espíritus, lo que pueden hacer es atravesar ambos mundos. De hecho, pueden interactuar con los espíritus, pueden hablar directamente con ellos, y pueden también romper la barrera entre los dos mundos, que aquí se llama la celosía, o en Gauntlet, me parece. Pueden romper las barreras entre los mundos y entrar al otro mundo. De hecho, eso es lo que se suele llamar hacer sidestepping, que aquí Factoría tradujo como caminar de lado. Y una vez que entran en el mundo espiritual, pueden actuar con los espíritus.
como si fueran espíritus ellos mismos. Prácticamente un subsistema que, la verdad, está bien, está bastante bien. Lo bueno, además de los mundos espirituales, es que el mundo espiritual más cercano suele ser un reflejo de la Tierra, pero además hay otros. Hay cielos, infiernos, lugares donde Wyrm es súper poderoso, lugares donde hay... O sea, hay distintos mundos espirituales y la verdad es que molan bastante, pero eso ya están en otro suplemento que es el Axis Mundi. Y bueno, ¿qué decir de Werewolf? ¿Cuáles son mis conclusiones acerca de Werewolf? Werewolf es un gran juego. Es un gran juego, que no os quepa la menor duda. Lo que pasa es que para mí, para lo que son mis gustos particulares, que normalmente suelen ser hacer campañas así como más urbanas, campañas así como más centradas en conflictos humanos y tal, a mí ya Werewolf no me llenaban, sí. Pero la verdad es que está bien y tiene algunos suplementos que la verdad es que son sorprendentes. Solo por mencionar algunos cuantos. Por ejemplo, el Rage Across de Amazon, en el cual puedes, si quieres combate, te vas a hartar. El Rage Across Rusia, que es el único suplemento, creo que es el único suplemento moderno de Rusia que tiene White Wolf, a lo mejor me equivoco. Que además trata bastantes cosas de vampiro, porque en el mundo de tinieblas, lo que es Rusia es un auténtico infierno gobernado por una antigua vampira llamada Baba Yaga, que es una auténtica bestialidad, que tiene bajo su mando a muertos vivientes, tribus, criaturas del Wyrm, dragones, es una pasada. Y bueno, aparte de esto hay suplementos de otros tipos de cambiaformas. De hecho, en la manual del jugador ya vienen cambiaformas adicionales. Y cuando sacaron los suplementos asiáticos, también metieron cambiaformas asiáticos y con sus variantes. Y no me voy a extender en ello porque eso sería prácticamente cosa para otro vídeo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.